buenas noches, estimados colegas. Vamos a continuar pues con el cronograma de las ponencias de este curso de radiología de emergencias organizado por el Consejo Regional 3, ¿no? A cargo de Educación Continua. Y el día de hoy vamos a hacer una revisión pues de la radiología de emergencias en el sistema musculoesquelético. Le voy a presentar pues al doctor José Luis Centenaro Cárdenas. Él es especialista en radiología, tiene ya amplia experiencia, ¿no? Como médico asistente en el Hospital Nacional Guillermo Almenara y también en las clínicas fue Estela Maris y el Centenario Peruano-Japonesa. Entonces lo voy a dejar con el doctor José Luis Centenaro, que nos va a hablar sobre la radiología de emergencias en sistema musculoesquelético. Doctor Centenaro, para que pueda hacer su ponencia. Buenas tardes con todos. Me presento ante ustedes. Mi nombre es José Luis Centenaro. Soy médico radiólogo, como me presentó el doctor, del Hospital Nacional Guillermo Almenara. También trabajo en el sector privado, en la Clínica Centenario Peruano-Japonesa y la Clínica Estela Maris. El día de hoy vamos a hacer un módulo sencillo, un módulo para poder abarcar las distintas patologías de lo que es la radiología de emergencias en el segmento musculoesquelético. Vamos a empezar abarcando el tema principal, que es lo que normalmente vemos, que son el tema de fracturas y vamos a ver otras partes respecto a lo que es la ecografía, el uso de la resonancia, eh, las aplicaciones en lo que normalmente vemos en la emergencia y nuestros pacientes en el día a día y vamos a finalizar con algunos casos clínicos. Entonces, para comenzar, en este temario vamos a hacer una revisión radiológica de fracturas, una revisión ecográfica de la patología más frecuente en emergencia, con un correlato en resonancia magnética y algunos casos clínicos que nos van a servir para no poder equivocarnos en la práctica diaria y poder hacer énfasis en lo que nos podría llegar a tocar y las dudas que podríamos tener, ¿no? Dentro de nuestra formación. Entonces, para hacer una revisión radiológica de fracturas, obviamente lo primero, como médicos, antes de ser médicos especialistas o subespecialistas, todos hemos sido médicos generales y recordando en realidad, tenemos que recordar que todo lo que es la clínica del paciente, cómo es el mecanismo de acción, cómo es el golpe, la caída, en qué localización se ubica. Eso es importantísimo porque actualmente se tiene muchas dudas respecto a las fracturas, ya que vamos a tener algunas variantes de la normalidad que nos pueden complicar o a veces cuando se realizan informes radiográficos no se tiene la suficiente información clínica, que eso a veces limita tanto la evaluación del médico radiólogo y también lo que espera el médico tratante, ¿no? A veces el médico tratante espera que uno describa muchas partes en una radiografía simple, pero lamentablemente a veces no se cuenta con un cuadro clínico claro, entonces la revisión no es tan sistemática. Nosotros como médicos especialistas en imágenes tratamos de verificar exactamente lo que el médico nos está pidiendo acorde al cuadro clínico con el que va el paciente. Entonces, para comenzar, primero vamos a hacer una definición básica de qué es una fractura, ¿no? Una fractura es una solución de continuidad a nivel del hueso o de su superficie articular. Vamos a tener fracturas en huesos normales, vamos a tener fracturas en huesos debilitados y vamos a tener también fracturas por lesiones que debiliten de forma local. Las fracturas en hueso normal me refiero a que son las fracturas que normalmente ocurren en pacientes en su día a día, ¿no? Paciente que se cae o tiene un golpe o una contusión en alguna zona y se fractura. Las fracturas en huesos debilitados son pacientes que normalmente van a tener alguna patología metabólica de base o van a tener alguna patología genética y que pueden estar propensos a tener fracturas. Y las fracturas por lesiones que debiliten de forma local, me estoy refiriendo sobre todo a las fracturas asociadas al secundarismo, que siempre tenemos que tener en cuenta y también las vamos a mostrar. Esto es una radiografía de muñeca en proyección anteroposterior, una proyección frontal en realidad, con un trazo de fractura de aspecto oblicuo con extensión intraarticular, ¿no? Esta imagen es solo para tener un ejemplo. Entonces, respecto a lo que nosotros tenemos que saber, también tenemos que hablar las ubicaciones respecto a las partes del hueso, ¿no? Vamos a tener un cartílago articular, vamos a tener una epífisis, una metáfisis, una diáfisis, un cartílago de conjunción, todo lo que nosotros vemos desde el pregrado.
Y cada tipo de fractura o cada hueso estratégicamente va a tener una localización más frecuente de acuerdo a sus fracturas. Sobre todo la importancia que nunca debemos olvidar es el cartílago de conjunción o la fisis que estamos viendo acá, por ejemplo, en este paciente, la cual normalmente se asocia a pacientes pediátricos y tenemos que tener mucho cuidado porque si se lesiona esa zona, el hueso pierde obviamente crecimiento y es un tema mucho mayor, ¿no? Respecto a las otras fracturas, siempre tenemos que describir y saber en dónde estamos, ¿no? En la diáfisis, en la epífisis, eh, estamos con extensión intraarticular, con extensión extraarticular, en los tubérculos, en el epicóndilo, lo habitual. ¿Qué proyecciones debemos realizar en caso de un traumatismo? Eso es algo importante, ¿no? Normalmente se tienen que utilizar las dos proyecciones clásicas, ¿no? La AP y la lateral, que son las proyecciones habituales. También podemos utilizar otro tipo de proyecciones que se manejan en el quehacer diario, las proyecciones oblicuas, hay proyecciones específicas para ciertas estructuras, la rótula, o sea, existen otro tipo de proyecciones, pero recuerden que normalmente un paciente que acude por traumatismo es un paciente con mucho dolor y que estar movilizando en caso de que tenga una fractura es peligroso. Es por eso que se trata de hacer las proyecciones dirigidas y la que nos sirvan y no condicionen una movilidad, una movilización inadecuada del paciente, ¿no? Obviamente nuestros licenciados en radiología son especialistas en apoyarnos y tener la característica radiográfica completa para poder hacer un buen diagnóstico. Entonces, ¿qué estudios debemos pedir ante un paciente con traumatismo? ¿Qué es lo que yo tendría que pedir, ¿no? Yo normalmente, o lo que debería pedir a un paciente con un traumatismo, tiene que ser una radiografía, que es lo que tengo normalmente a la mano. Puedo pedirle una ecografía en casos puntuales. Normalmente las ecografías para evaluar fracturas, si bien está descrito en la literatura, no es lo habitual, no es lo que se debería hacer. Hay casos específicos en los que a veces te pueden dar ciertas sugerencias y sí nos va a servir, como el que voy a mostrar a continuación, y también el uso de la tomografía en caso sean fracturas, las cuales son difíciles de evaluar, tanto en una radiografía como por ejemplo las de los huesos carpales, y la resonancia magnética que nunca debemos de excluirla. ¿Por qué? Porque muchas veces nos pasa que a veces tenemos pacientes en el quehacer diario que vemos una radiografía aparentemente normal y el paciente es dado de alta o independientemente de eso se retira de la emergencia y posteriormente el paciente persiste con dolor, persiste la molestia, es nuevamente evaluado por un consultor externo y se le pide una resonancia magnética y hemos encontrado que sí había trazos de fractura que a veces en las radiografías no se van a visualizar adecuadamente. Por ejemplo, acá en este paciente se ve un trazo radiolúcido muy fino a este nivel, en la región posterior del húmero, de aspecto oblicuo, y se le realizó una ecografía a este paciente y vemos acá la cortical ósea. La cortical ósea es visualizada en ecografía y vemos una solución de continuidad a este nivel. Acá estamos viendo los planos, el plano de la piel, la grasa subcutánea, el músculo y la parte de la cortical ósea, ¿no? Esta es una fractura diaficiaria. En realidad lo que tenemos que tener en cuenta es que en estas localizaciones quizás sí nos puede servir porque acá no hay un cartílago de crecimiento que pueda generar una solución de continuidad que nos pueda engañar, ¿no? Pero no es lo habitual, no es lo que normalmente se puede pedir. Se puede ver en algunos casos por ecografía de la fractura, sí se puede ver, pero no es lo que debería estar indicado. Acá vemos, por ejemplo, en una tomografía, un trazo de fractura, el cual me está indicando un canal a este nivel, el cual fue visualizado en una resonancia magnética, visualizada en secuencia T1, en la cual estamos viendo la presencia de una banda aparente que nos representa lo que es el tendón largo del bíceps. En realidad este paciente se había fracturado y el tendón largo del bíceps se había metido intraarticularmente. Y ahora vamos a clasificarlo según la fuerza incidente. Según la fuerza, hay tipos de fracturas. Las fracturas oblicuas es si la fractura es oblicua al eje óseo, como estamos viendo acá. Vamos a hacer como estamos viendo acá. Acá se ve de mejor caracterización, se ve un poquito la imagen. La fractura espiroidea, cuando estamos ante fuerzas rotacionales, son lesiones extensas en cuanto a longitud y normalmente se van a mostrar alargadas. Las fracturas cominutas, múltiples fragmentos, y normalmente se muestra más de dos fragmentos, ¿no? Y vamos a tener la clasificación de los extremos óseos, o sea, hay fracturas que van a ser por aposición, que implica un contacto mayor o menor entre los fragmentos acá, que puede ser tanto completa como puede ser parcial. Acá es parcial y cuando es completa es cuando ya no hay un contacto, ¿no? La distracción, que es una separación de los fragmentos óseos,
por la fractura, las fuerzas de tracción muscular, por interposición de partes blandas o por reabsorción en los extremos. Por ejemplo, acá, ¿no? Estamos viendo la tibia distal y acá hay una separación de los fragmentos. Y acabalgamiento o cabalgamiento es la ausencia de contacto de los extremos óseos con desplazamiento de uno sobre otro. Acá estamos viendo el desplazamiento, cómo está desplazado hacia la región en realidad lateral. Y estamos viendo los dos tipos de mecanismos, ¿no? La impactación implica un fragmento óseo se introducido dentro del otro. En este caso, en la impactación siempre se dice que cuando existe un trazo de fractura, lo importante es que, bueno, los extremos estén continuos para que empiece a haber ese nuevo remodelamiento o esa recuperación. Lo que pasa, lamentablemente, en la impactación es que a veces la angulación de la fuerza biomecánica, o sea, ¿a qué me refiero? Toda estructura ósea tiene que tener una angulación habitual para tener una biomecánica habitual en el movimiento del paciente. A veces queda mal angulado y entonces no es una consolidación adecuada. Y también vamos a tener la depresión o un hundimiento de una superficie de volumen sobre sí mismo. Sobre todo, las fracturas que normalmente se van a asociar a hundimiento van a ser las fracturas de la tibia, ¿no? Ahí tenemos la clasificación de Shatker, que es la que más se utiliza normalmente, ¿no? Y vamos a abarcar las localizaciones más frecuentes de la fractura. Voy a dividir por cada articulación más frecuente en realidad. No vamos a extender a hacer una clasificación traumatológica como clasificación de AO o estar describiendo una fractura desde el punto de vista del pregrado, sino una clasificación sencilla para que no nos perdamos cuando vemos una radiografía y también recordar todo lo que es la anatomía, ¿no? Entonces acá estamos viendo, bueno, una radiografía de hombro en la cual estamos viendo la articulación acromioclavicular, la cabeza humeral, el cuello anatómico, la tuberosidad mayor, la tuberosidad menor, el cuello quirúrgico. Entonces vamos a definir en esta radiografía de hombro, en realidad, en estos cuatro espacios. La tuberosidad mayor, que vamos a tenerla a este nivel, la tuberosidad menor, el cuello anatómico y el cuello quirúrgico, que son normalmente los lugares y las localizaciones donde van a existir los trazos de fractura. Dentro de lo que son unos trazos de fractura de la cabeza humeral, vamos a tener la clasificación de NIR, que es una fractura en realidad que nos habla de fragmentos óseos asociados. En la fractura de una parte con mínima angulación de desplazamiento, hay de dos partes, de tres partes y de cuatro partes, la cual va a tener un desplazamiento completo de todos los fragmentos. Obviamente las que tienen mayor daño o mayor extensión son las más difíciles de poder rehabilitar, curar o hacer un tratamiento pues, quirúrgico, ¿no? Dentro de lo que es la radiografía de codo, es importante siempre tener los espacios de las almohadillas grasas. A veces es un tema difícil para poder evaluarlo, pero nosotros vamos a recordar, y acá estamos viendo en la anatomía, que vamos a tener una almohadilla grasa anterior, y así como hay una anterior, también hay una posterior. Acá no está marcado, pero también tenemos que conocerlo. Vamos a tener la cabeza del radio, el surco troclear, el olecrano y los epicóndilos. ¿Por qué son importantes las almohadillas grasas? Las almohadillas grasas van a verse radiolúcidas normalmente. En la parte anterior es fina y en la parte posterior aún más fina. No debe verse un aumento de esta almohadilla grasa. Si hay un aumento de esta almohadilla grasa, me indica, ¿qué me está indicando? Me está indicando que puede haber un contenido hemático dentro de la articulación y puede estar asociado a algún tipo de lesión o algún contenido líquido, ¿no? Entonces, acá vamos a ver, por ejemplo, la almohadilla grasa anterior y la almohadilla grasa posterior. Cuando se distiende, estamos entendiendo que acá hay un contenido, el cual puede ser tanto líquido, puede ser hemático, purulento, lo que nosotros estemos, según el contexto clínico del paciente que estemos viendo. Y acá estamos viendo un trazo de fractura, por ejemplo, ¿no? Entonces, cuando vemos ese famoso signo de la vela, entre comillas, que es algo que no se nos debe pasar nunca, porque vemos la radiografía de codo y no vemos las almohadillas grasas. Ni siquiera muchas veces en la práctica diaria, hasta con mis propios residentes o con los colegas que vemos, a veces no le damos mucha importancia y después revisando bien la historia clínica o revisando las resonancias ya que el paciente se ha hecho o alguna tomografía, nos damos cuenta que sí, pues no, en la radiografía sí ya se veía esta imagen radiolúcida. Acá tenemos, por ejemplo, un comparativo. ¿Vemos acá? Este, esta área focal radiolúcida anterior a la cortical ósea, acá prácticamente no se delimita, no se ve. Y en comparación al otro, miren, está aumentada el espacio, se ve esta área focal radiolúcida de mayor espesor y acá ya también se está delimitando. Entonces, ya de por sí tengo que tener esa duda. Si esto está distendido, debe haber algún trazo de fractura. Entonces, ¿qué es lo que debería hacer?
debería buscar dónde está la fractura. Entonces, a este mismo paciente le hicimos una radiografía en el corte coronal y evidenciamos esta área focal radiolúcida. Vemos acá, en la cabeza del radio. Entonces, había un trozo de fractura interarticular, el cual no nos habíamos dado cuenta. Acá estamos en la lateral. Vemos acá el signo de la almohadilla grasa, entonces es importante siempre revisar en el codo las almohadillas grasas porque si se nos pasa, nos podemos comer una fractura que no vamos a ver. Si vemos que está distendido y el paciente tiene clínica de fractura, un mecanismo que obviamente lo hemos tratado mediante nuestra historia clínica, podemos complementar estudio en caso no se vea, ¿no? O sea, podríamos pedir una tomografía quizás. En las radiografías de muñeca es importante, existe un hueso que es el hueso más importante que siempre se menciona habitualmente que tenemos que darle una mirada o una evaluación, que es el hueso semilunar. ¿Y por qué? Por la irrigación que va a tener este hueso semilunar. Más adelante la vamos a abarcar, pero el hueso semilunar normalmente va a tener, perdón, el hueso escafoides va a tener una irrigación que se va a dividir en tercios y en realidad el tercio proximal es el que normalmente si se afecta es el que tiene mayor riesgo de tener una necrosis avascular. Siempre recordar la anatomía de nuestra anatomía de la muñeca, donde vamos a tener el ganchoso, el pisiforme, el piramidal, nuestro hueso escafoides y el semilunar y este espacio, ¿no? El espacio escafo-semilunar. Cuando yo tengo un paciente que se cae y estoy evaluando una radiografía de muñeca, tengo que tener siempre cuidado en evaluar mi radio distal, mi cúbito distal, sobre todo la apófisis estiloides cubital, que a veces no le damos mucha representación, pero ahí es donde se va a insertar el fibrocartílago. Y a veces se fractura y no nos damos cuenta que probablemente debe haber algún tipo de lesión oculta ahí. Lo otro también, que a nivel del escafoides y semilunar debe haber un espacio mínimo, no debe haber un espacio grande. Si existe un espacio grande, entonces me indica que hay una disociación escafo-semilunar, hay una ruptura y tengo que evaluar de otra manera. Ahora, también vamos a tener una radiografía en AP donde voy a ver estas líneas, que son líneas de continuidad de la primera y la segunda hilera del carpo, y en la vista lateral donde voy a ver un eje conservado. Y las fracturas de escafoides las vamos a clasificar según Coney en el tubérculo distal, en la superficie articular, la vamos a clasificar en el tercio distal y en el tercio medio. La más frecuente va a ser la del tercio medio, obviamente, pero en realidad lo que tenemos que tener bastante cuidado es a nivel del tercio superior, ¿no? Las fracturas de la porción proximal tienen un mayor riesgo de complicaciones debido a su pobre irrigación sanguínea, y eso nos puede llevar a una necrosis avascular, que se muere el tejido óseo y una mala consolidación. Es una complicación grave y puede afectar la recuperación y la funcionalidad del hueso. Entonces, tenemos que tener cuidado siempre con eso, ¿no? Siempre evaluar la región proximal porque esta zona, si se fractura, va a llegar a una necrosis vascular y la biomecánica de la muñeca va a empezar a tener alteraciones, posteriormente va a aparecer el famoso síntoma de territomas, etc. Entonces, acá tenemos, por ejemplo, una fractura del polo distal eh, del escafoides. Acá estamos viendo a este nivel el trazo de fractura, el tubérculo del escafoides, otra fractura, y la cintura del escafoides, otra fractura. Ahora, en la radiografía de mano siempre, acá es algo que siempre a veces nos olvidamos, ¿no? La visualización lateral nos sirve muchísimo. ¿Por qué? ¿Por qué nos sirve muchísimo? Porque a veces podemos pedir un AP, un anteroposterior, una oblicua, y nos olvidamos del lateral. O no pedimos una lateral estricta del dedo del que se ha golpeado. Entonces, eso normalmente lo manejan nuestros especialistas, los médicos traumatólogos tienen mucha experiencia, bueno, viendo fracturas, tienen una experiencia muy amplia porque es su día a día. Y a veces cuando le toca a un médico que no, que normalmente no es parte de la especialidad, se olvida de evaluar específicamente la lesión, ¿no? Entonces, por ejemplo, si estamos viendo acá, supongamos que ese es el hueso que está dañado, que ha sido el golpe. Vemos la visualización oblicua y no estamos viendo un trazo de fractura. Vemos una densidad ósea habitual, los espacios articulares conservados, no vemos mayor lesión. Y en la vista lateral estamos viendo acá un trazo radiolúcido con fragmento óseo desplazado. Acá hay una fractura avulsiva. Entonces, siempre, si tenemos alta sospecha de que el paciente se ha fracturado, una zona específica del dedo,
siempre es importante pedir una lateral, porque es la mejor forma de ver las fracturas por abulsión. Y nosotros como médicos radiólogos a veces se nos puede pasar, porque se nos pasa, las vemos muy rápidamente y los trazos son muy finos. Por eso es importante tener también para esto el cuadro clínico y la localización exacta de dónde se ha golpeado el paciente, porque si no tenemos eso, no podemos verlo. Entonces, em, vamos a ver ahora vamos a ver lo que es, sigo avanzando. Vamos a ver lo que es la radiografía de pelvis. En la radiografía de pelvis es importante siempre evaluar los agujeros, ¿no? Vamos a tener los agujeros obturadores y vamos a ver en las proyecciones que vamos a tener. Normalmente son las proyecciones AP y oblicuo. Entonces es importante evaluar nuestros agujeros obturadores porque si se lesionan a este nivel, también pueden haber unas lesiones ocultas que no estamos viendo, ¿no? Entonces, siempre eh, cuando nosotros vamos a ver una fractura adyacente al agujero obturador, tanto en la región de la tuberosidad isquiática o isquiotibial o en la rama pubiana, tenemos que sospechar que otras zonas también están fracturadas. Asimismo, recordar anatómicamente dónde se van a insertar cada estructura muscular, ¿no? En la cresta ilíaca, los músculos abdominales. Es frecuente, yo he encontrado ecográficamente tendinopatías a este nivel, insercionales de los músculos abdominales, la espina ilíaca anterosuperior, donde se va a insertar el sartorio, el recto femoral, la tuberosidad isquiática, los isquiotibiales, la sínfisis, donde se van a insertar los aductores, causa de dolor muy frecuente que normalmente no, a veces no le damos mucha importancia, a veces, muchas veces confunde. En esta localización muchas veces he visto pacientes que han sido referidos para evaluar herniaciones, por ejemplo, y en realidad es una tendinopatía insercional de los aductores y que es parte crónica, ¿no? Entonces eso lo vemos en el día a día. El trocánter mayor donde se van a insertar los glúteos y el trocánter menor donde se va a insertar el iliopsoas. Entonces, acá estamos viendo, por ejemplo, una fractura por avulsión de la espina ilíaca anterosuperior, ¿no? Y acá estamos viendo una fractura por avulsión de la tuberosidad isquiática. Obviamente recordar, cerca de la tuberosidad isquiática va a pasar una parte del nervio ciático y obviamente esto va a causar un dolor intenso en el paciente. Ahora, nos vamos a este paciente, ¿no? Acá estamos viendo cómo hay una fractura a este nivel, en la rama púbica y la rama isquiática. Y como les dije, si tenemos una fractura a este nivel, tenemos que ver las otras partes de la imagen, ¿no? Y acá estamos viendo una diastasis de la articulación sacroiliaca en el tercio superior en este paciente. Entonces siempre tenemos que buscar una segunda fractura, ¿no? Listo. Ahora, dentro de las radiografías de fémur, lo habitual, ¿no? Vamos a hacer una radiografía en proyección AP y axial. La localización puede ser intracapsular y extracapsular, capital, subcapital, transcervical, basicervical, intratrocanteria y subtrocanteria, ¿no? Nosotros siempre vamos a mencionar a qué nivel aproximadamente va a estar la fractura, ¿no? Acá tenemos una fractura intertrocantérica, una de las más comunes, la subtrocantérica y la fractura subcapital. En la radiografía de rodilla, que tenemos que realizar en proyecciones tanto AP y lateral, la proyección lateral es útil para valorar la existencia de derrame articular, la cual nos puede hacer sospechar que puede haber algún trazo de fractura. Ahora, el derrame articular es un tema amplio, ¿no? O sea, hay derrame articular por múltiples causas, pero así como en el codo, si nosotros vemos en algún tipo de derrame articular, recuerden que lo que se va a ver líquido lo vamos a ver radiolúcido. Ahora, cuando tiene mayor densidad lo podemos ver radiopaco. Entonces, en este caso había una lipomartrosis, estamos viendo un área focal radiopaca a este nivel y el paciente tenía trazo de fractura a nivel de la rótula. Entonces, con una simple radiografía yo ya tenía la sospecha de que acá había un trazo de fractura. Por eso es importante siempre evaluar los compartimentos. Ahora, la favela. Otro tema en discusión que a mí me pasó bastante justo en la práctica diaria, cuando evaluamos con un colega mío a una licenciada en la cual encontramos el síndrome de la favela, que lo visualizamos también en resonancia. La favela es un hueso sesamoideo, es un hueso que es parte de una variante de la normalidad y siempre se va a visualizar detrás del cóndilo lateral del fémur. Ahora, en casos muy puntuales y en algunos casos se va a inflamar adyacentemente este y va a doler y eso va a causar el síndrome de la favela.
Hay casos de nadadores. A nosotros nos tocó con una licenciada de enfermería revisar este paciente. Normalmente el tratamiento es quirúrgico, pero en el caso de ella, el tratamiento fue infiltración y mejoró aparentemente, bueno, hasta ahora, ¿no? Eso lo vimos hace unos meses con un colega. Las fracturas de la meseta tibial, nosotros tenemos que hacer nuestra clasificación de Schadt. Creo que es la clasificación más habitual. De todas estas, la más importante es la de tipo 6, ¿no? ¿Por qué la de tipo 6? Porque va a tener un componente transmetafisiario. Entonces, nunca nos debemos olvidar de este componente. El resto de fracturas, obviamente, van a tener pues sus componentes, las depresiones, que son fracturas que tienen que tener depresión con contenido intraarticular, pero esta de acá es la más importante porque puede tener mayor complicación, la del Shakhtar tipo 6. Y las fracturas rotulianas, acá tenemos que tener un bastante cuidado porque habitualmente se confunden cuando uno recién empieza con lo que es una rótula bipartita, ¿no? La rótula bipartita va a tener una morfología lisa, habitual, redondeada, o sea, es una rótula que aparentemente está partida en dos, como su nombre lo dice, pero los bordes son lisos, o sea, no tiene una irregularidad cortical. En cambio, en este caso, por ejemplo, estamos viendo irregularidades corticales lineales como trazos lineales radiolúcidos que representan una fractura rotuliana. Lo importante siempre es el cuadro clínico para poder definir y resolver este tipo de fracturas. A veces es difícil, a mí me ha tocado ver algún tipo de rótula bipartita que sí ha confundido con un trazo de fractura, pero revisando con estudios previos y revisando con la clínica del paciente, en realidad nos dimos cuenta que no era una fractura, sino era una rótula bipartita. Ahora, también tenemos que evaluar las eminencias intercondilias, porque en estas eminencias intercondilias van a insertarse los ligamentos cruzados, ¿no? Y en la posterior, sobre todo, acá estamos viendo en esta imagen una abulsión de la eminencia intercondilia y entonces si se ha abulsionado eso, obviamente se ha abulsionado el ligamento cruzado posterior, por lo tanto, este paciente obviamente va a tener que tener un tratamiento mayor, ¿no? O sea, con tan solo una radiografía nos podemos dar cuenta que este paciente tiene un grado complicado en su patología, ¿no? Asimismo, también darnos cuenta de que las lesiones del ligamento cruzado posterior tienden a ser normalmente de alto impacto, no es normalmente como se fractura un ligamento cruzado anterior, ¿no? Ahora, y en la radiografía de tobillo, que es importante, que también la vamos a ver porque nos vamos a acordar casi siempre de lo que son los esguinces, que es un diagnóstico diferencial. El paciente se cae, pedimos una radiografía de tobillo, siempre vamos a ver el aumento de la radiopacidad en las partes blandas adyacentes, pero tenemos que tratar de evaluar el malleolo peroneo, siempre evaluar el malleolo peroneo. Y no olvidarnos de esta variante que es el hueso subperoneal para no confundirlo con el trazo de fractura, ¿no? Si nos damos cuenta acá hay una cortical bien definida, en cambio acá, una irregularidad cortical, ¿no? Y siempre hay que valorar ambos malleolos, tanto el externo como el interno. También vamos a tener acá la clasificación de Weber, que es una clasificación sencilla para acordarnos de la sindesmosis. La sindesmosis va a ser tibio-peronea y vamos a tener debajo de la sindesmosis, por encima de la sindesmosis y también vamos a tener la transindesmótica, que es la más frecuente. Acá tenemos algunos ejemplos. Acá tenemos una que está por encima del nivel de la sindesmosis, acá otra que está por debajo de la sindesmosis. Y en la radiografía de pie, en el calcáneo sobre todo, utilizar el ángulo de Böhler porque normalmente está entre 20 a 40 grados. En realidad, nosotros no somos de medir tantos ángulos, pero se los dejo para que lo puedan revisar y también les pueda servir, ¿no? O sea, ¿a qué me refiero? Que obviamente cuando el ángulo de Böhler está disminuido menos de 20 grados, me está indicando un hundimiento del calcáneo. En este caso es claro, hay un trazo radiolúcido en la región posterior del calcáneo y asimismo también incidentalmente un pequeño espolón óseo que estamos viendo acá, ¿no? Un espolón calcáneo. Y acá vemos en una imagen en radiografía y otra imagen en resonancia, donde estamos viendo los cambios inflamatorios adyacentes. Ahora, siempre tenemos que recordar que cada método tiene sus características y en realidad nos va a servir para poder delimitar una lesión. No desechemos los métodos o no los utilicemos de manera indiscriminada, porque a veces he visto médicos que de repente o algunos colegas se piden de frente una resonancia y las resonancias a veces en el tema de fracturas, a veces me pueden confundir y me ha pasado particularmente que hemos visto la fractura en la placa o en la tomo y en la resonancia no, como al revés.
que no vimos nada en la placa, no vimos nada en la tomografía y sí vimos en la resonancia. Entonces, normalmente tenemos que empezar siempre como lo que siempre empezamos, nuestra radiografía, posteriormente pedir nuestra tomografía dependiendo de la localización y si nos queda dudas, pedir obviamente nuestra resonancia. Ahora, siempre explicarle al paciente, ¿no? Porque a veces pasa eso, o sea, es muy frecuente en las emergencias que el paciente se va disconforme porque nos dice, me duele, doctor, y me han dicho que no tengo nada. Se va el paciente, le hacen otro estudio y encuentran la lesión. Entonces, siempre quizás es difícil en una emergencia darse ese tiempo para explicarle que a veces hay lesiones que no se van a ver, que se tiene que seguir haciendo un control y si sigue la molestia, el paciente tendrá que regresar o tendrá que hacer otro tipo de imagen, ¿no? Y la otra fractura que es frecuente es de la base del quinto metatarsiano, ¿no? Normalmente acá siempre hay errores, sobre todo cuando son niños, cuando son pediátricos, siempre acá hay un núcleo de osificación y a veces va a haber una apófisis no fusionada, ¿no? Normalmente las apófisis no fusionadas se van a ver en el eje longitudinal. Las fracturas se van a ver en el eje transverso, o sea, son lineales. Entonces, siempre darnos cuenta que si vemos una línea radiolúcida de este tipo, probablemente sea una apófisis no fusionada. Y si vemos una línea o un trazo radiolúcido en forma horizontal, es una fractura. Entonces, siempre tener en cuenta ese pequeño dato que les estoy dando. Ahora, vamos al tema de la curación de la fractura. Esto también es importante porque es parte de la evaluación posterior, ¿no? ¿Qué hacer con un paciente que se fractura y tiempo después acude a nuestra consulta o lo vemos o nos piden un estudio comparativo de qué es lo que está pasando con el paciente o cómo va el tratamiento postquirúrgico, ¿no? Entonces vamos a entender que va a existir un proceso de consolidación, una definición de la curación de fractura y cada tipo de fractura va a tener un tiempo, ¿no? La evaluación de una fractura en realidad va a tener tres ejes. La evaluación radiológica del médico radiólogo, del examen físico, obviamente objetivado por nuestros especialistas en traumatología, y la evaluación propia del paciente, ¿no? Que nos va a decir cómo va la funcionalidad del miembro y cómo va el nivel de dolor. Entonces, las condiciones clínicas radiológicas tras una fractura van a ser la unión, la consolidación y el remodelado. La unión es una reparación completa, pero con persistencia de una línea visible en radiografía. Puede haber un callo blando. La consolidación es una reparación completa clínica y radiológica. La línea de fractura está prácticamente obliterada y atravesada por trabéculas óseas, y hay un callo óseo bien definido. Y un remodelado es un proceso continuo alternante en formación y resorción ósea. A veces se consigue en una forma normal. O sea, en niños se fracturan y prácticamente no se nota nada, ¿no? Ninguna imagen que nos pueda decir que anteriormente hubo algún trazo de fractura. Y dentro de los trastornos de la consolidación vamos a tener un dolor persistente y una radiografía con persistencia, el trazo de fractura y alteraciones en el callo óseo. Nos vamos a recordar la localización anatómica de fracturas y su curación, ¿no? Esta imagen es importante porque nos dice más o menos en cuántas semanas se van a recuperar las fracturas. Vamos a tener las del húmero, las de los metacarpianos, las de los dedos, las de la tibia, los metatarsianos, el fémur, el radiodistal, antebrazo. Dejo esta imagen para que ustedes normalmente, bueno, para que la tengan y para que les pueda servir, para que se puedan guiar, ¿no? Si nos damos cuenta, casi, bueno, en los huesos, en su gran mayoría, en los huesos pequeños vamos a tener unos 3 semanas, en los huesos un poco más grandes 4 o 6 semanas y en los huesos de mayor longitud, como el fémur, por ejemplo, 12 semanas. Entonces, para que tengamos una forma más fácil de guiarnos, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a mejorar esta fractura? En lo que van a ser los fallos de la consolidación, nosotros vamos a tener todo lo que es la cicatrización, ¿no? Y dentro de esa cicatrización vamos a tener una cicatrización espontánea, que es la más frecuente, y una cicatrización por contacto, que es la cicatrización primaria. La cicatrización secundaria va a tener una estabilidad relativa y los extremos óseos tienen que estar, pues, ¿no? En contacto total. Ahora, esto va a dar la proliferación y diferenciación de las células progenitoras y nos va a dar la formación posterior del callo óseo y la remodelación. Entonces, también, ¿qué tenemos que evaluar? Vamos a evaluar la línea de fractura, el callo visible, el puente óseo que ya se va a formar, la línea de fractura, cuando no aparece el callo y la línea de fractura y no callo. Estos puntos son importantes. O sea, cuando nosotros tengamos un paciente que queramos evaluar cómo está yendo su consolidación,
estas tres ítems. La línea de fractura, ¿se ve o no se ve? ¿Existe un callo visible? ¿Se ve o no se ve? ¿Existe un puente óseo que ya se ve o no se ve? Y acá, por ejemplo, tenemos una imagen, una línea de fractura visible, un callo visible y hay un puente óseo. Acá, una línea de fractura, no hay callo y una línea de fractura con algo de callo. O sea, para poder ir catalogando respecto al tiempo si en realidad está mejorando o no está mejorando el paciente. Ahora, la falla en los procesos de consolidación vamos a tener por una prolongación del tiempo esperado, un retardo en la consolidación, un tiempo mayor al esperado en un paciente que estamos evaluando algún trazo de fractura. Una no consolidación es cuando no hay unión o pseudoartrosis y una curación en una posición inadecuada la conocemos como una mala unión. Entonces, en la etiología de la no unión o en los fallos de la consolidación van a haber también factores propios del paciente. El tabaco, la edad, el alcohol, la diabetes, el uso de corticoides, los AINES y el índice de masa muscular. Entonces vamos a tener dentro del retraso de la consolidación, una consolidación no avanza a la velocidad media esperada. 3 a 6 meses no está mejorando. Una pseudoartrosis es una ausencia clínica o radiológica de consolidación de esta por 3 a 9 meses luego de 9 meses de la fractura. Mucho mayor y también se va a formar cierto grado de consolidación, pero, perdón, va a haber una ausencia radiológica de la consolidación y va a haber una recalcificación de los bordes y esclerosis de los extremos óseos. En retraso de la consolidación, los hallazgos radiológicos que estamos viendo acá van a ser la descalcificación y ausencia de esclerosis de los extremos óseos, las sombras de calcificación en partes blandas adyacentes a la fractura y el canal medular no cerrado. Y en el tema de pseudoartrosis tenemos una recalcificación y esclerosis de los extremos óseos, vamos a tener una separación de los bordes de fractura, bordes redondeados con morfología convexa cóncava, ausencia de sombras de osificación adyacente al foco de fractura, vamos a tener cierre del canal medular y puede existir un engrosamiento de los extremos. Entonces, cuando ya se vuelve una cicatriz hipertrófica, entre comillas, ¿no? Eh, Vamos a clasificar la pseudoartrosis, que es una clasificación más utilizada en la práctica clínica. Se va a diferenciar en atrófica, hipotrófica, hipertrófica, que es lo habitual. Nosotros, cuando hablamos de una reparación de fractura, para no olvidarnos, vamos a tener algunas fases. Vamos a tener una fase inflamatoria, vamos a tener una fase reparativa y vamos a tener una fase de remodelación. Cuando hablamos de una fase inflamatoria, estamos hablando de una fase celular, una fase vascular donde va a haber liberación de citoquinas, va a haber hiperemia, reabsorción osteoclástica. Vamos a tener una fase reparativa donde hay una diferenciación fibroblástica. Los tejidos osteoblásticos van a empezar a formar el callo perióstico y una fase de remodelación. Ahora, con respecto a los tiempos, a las 48 horas posterior a la formación de hematoma, vamos a tener un tejido de granulación. A los 7 a 14 días una revascularización y ya va a haber, a las 4 a 16 semanas empieza a aparecer el callo blando y posteriormente a eso el callo maduro. Meses a años empiezan a aparecer los signos de remodelación ósea. Listo. En la cicatrización también nosotros, para no olvidar y para tenerlo en mente, siempre tiene que tratar de haber ese contacto, ¿no? Eso es lo que se trata de hacer cuando hacen una fijación de una fractura, ¿no? Tratar de tener un contacto para que la vascularización vuelva a formar ese tejido de granulación, vuelva a hacer todo lo que les mencioné actualmente y hacer la consolidación. En cambio, en este fallo, normalmente en la pseudoartrosis no va a haber esa vascularización habitual, ¿no? Cuando tenemos una pseudoartrosis atrófica, tiene poca vascularización, tiene bordes atróficos y pérdida ósea y sustitución por tejido cicatricial. O sea, no hay un tejido de nuevo que empiece a proliferar a este nivel y pueda corregir la fractura. La, la que es de aspecto hipotrófica sí va a tener un aporte sanguíneo, pero falla la fase reparativa. Y cuando tenemos una hipertrófica, hay una adecuada vascularización, pero se interrumpe la fase de remodelación. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que recordar, ¿no? Vamos a tener esas dos fases que se van a alterar, la fase reparativa y la fase de remodelación. Cuando se altera la fase reparativa es una pseudoartrosis hipotrófica y cuando se altera la fase
de remodelación me hace una pseudoartrosis hipertrófica. Tienen características de la imagen habitualmente este tipo de lesiones que son las más frecuentes. Entonces, por ejemplo, acá vamos a ver un paciente con retardo de la consolidación. Es un paciente de 35 años con una fractura compleja de peroné distal derecho tras un accidente de tráfico, ¿no? El paciente tiene en una radiografía después de 12 semanas de la fijación interna la presencia de una línea de fractura visible que estamos viendo acá y no se puede valorar de forma adecuada los márgenes adyacentes por el material de osteosíntesis que no me deja ver. Entonces, a este paciente se le realizó una tomografía y en esa tomografía, en las reconstrucciones que nosotros tenemos, vamos a ver ausencia de esclerosis que no va a haber, y fibrosis marginal, que está acá, a este nivel. Entonces, el canal medular también no se encuentra no cerrado y la presencia del puente óseo en el margen medial es parcial. Acá estamos viendo el otro corte. Y en realidad, si recordar, este paciente se le hizo este control tras 12 semanas y ya no estábamos viendo esas alteraciones que yo les estoy mencionando. Entonces, este se consideró como un retardo en la consolidación, ¿no? Ahora, acá tenemos otro retardo en la consolidación. Es un paciente de 90 años con una fractura subcapital. Acá vemos el trazo de fractura. Se le hizo un manejo conservador y vamos a ver que en la radiografía fue hecha a los 4 meses. La línea de fractura aún está visible. Vamos a tenerla acá, al margen lateral, y el callo y puente óseo en el margen medial, lo que estamos viendo acá. Acá tenemos el puente óseo, lo vemos acá de mayor caracterización, pero aún vemos el trazo. En la reconstrucción multiplanar y axial que estamos viendo, en esta axial y en este corte coronal que estamos visualizando acá, vamos a ver que el canal medular no está cerrado, hay una fibrosis marginal de la vertiente lateral y la presencia del puente óseo. Entonces, no estamos viendo las características completas que deberíamos ver después de 4 meses en este paciente. Entonces, se consideró como un retardo de la consolidación. Ahora, cuando hablamos de una pseudoartrosis atrófica, en una pseudoartrosis atrófica vamos a tener, este fue un paciente que fue evaluado tras 9 meses de la fijación y tenía persistencia de dolor. En la radiografía estamos viendo una línea de fractura visible, estamos viendo ahí las flechas, esclerosis de los márgenes y el material quirúrgico está en adecuada posición, está en normal posición. En los planos axial y coronal, vamos a ver acá en las reconstrucciones por tomografía que los bordes están aparentemente atróficos. Vemos acá estos bordes, como les puse en el esquema. Hay una separación importante y hay una pérdida ósea de la cabeza a este nivel, ¿no? Entonces, en este caso, esto fue una pseudoartrosis atrófica. O sea, estamos viendo aún, si bien vemos un posicionamiento habitual, estamos viendo unos bordes hipotróficos sin esclerosis y una morfología inhabitual para lo que va a ser el escafoides. Ahora, acá tenemos otra imagen de una pseudoartrosis hipotrófica. Este es un paciente que evidencia una ausencia de, de la consolidación, una fractura pertrocanteria de fémur derecho tratada mediante separación, mediante un material de fijación, pero estamos viendo una separación de 1 centímetro entre los fragmentos óseos. Vemos acá la separación, acá se ve la separación importante. El paciente en este paciente no vemos un cierre del canal medular habitual y estamos viendo eh, prácticamente no una adecuada esclerosis de lo que van a ser los bordes, ¿no? Hay mucha separación, por lo tanto este paciente hizo esta pseudoartrosis hipotrófica. Acá vemos una imagen mucho más clara de otro paciente que tuvo una fractura del maliolo. Acá estamos viendo la fractura del maliolo. A este paciente lo evaluaron 12 meses después del trazo de fractura, y en la cual estamos viendo una leve esclerosis, algo muy tenue de la cabeza, una ausencia de callo óseo tal cual y una separación en los extremos con unos bordes aparentemente hipotróficos. La pseudoartrosis hipertrófica, esta es otra patología en realidad eh, frecuente que nosotros vamos a ver. Me ha tocado ver un par de veces. En este caso tenemos un paciente de 52 años con una fractura supraintercondile.
Ha sido tratado con este material de fijación interno y vamos a ver que en las radiografías la línea de fractura todavía está visible. La línea de fractura está visible. Eh, Hay un posible callo óseo aparentemente y un engrosamiento de los bordes. Lo vamos a verificar en nuestra tomografía, vamos a ver una esclerosis marcada, un engrosamiento de los bordes, pero aún persiste esta separación. Este paciente tenía 2 años post fractura. Ahora, acá vamos a ver, por ejemplo, en estas radiografías, el control un año después de una nueva intervención quirúrgica con un clavo intramedular, o sea, lo volvieron a operar a este paciente, con persistencia de los signos de unión, de no unión de la fractura. Todavía no remodelado. Si bien veíamos que estaba esclerótico el borde, todo, pero el espacio estaba aumentado. Habían pasado 12 meses y después de eso, un año después lo volvieron a operar y persistía. Entonces, esto se configuró como una pseudoartrosis hipertrófica. Ahora, también tenemos la pata de elefante, entre comillas, donde hay una pérdida completa ya de la biomecánica del paciente, una fractura supra intercondilia derecha tratada con placa. Perdón, este es un paciente de 62 años con fractura de la diáfisis distal de la tibia. Tras 2 años de tratamiento y persistía el dolor. Acá estamos viendo, en la tomografía con reconstrucción multiplanar, estamos viendo una separación de los fragmentos óseos marcado, un cierre del canal medular aparente acá a este nivel y vamos a ver un engrosamiento de los márgenes por calcificación. O sea, esta es una de las más frecuentes que le conocen como pata de elefante, ¿no? Los bordes se empiezan a hipertrofiar y pierde toda la biomecánica habitual. Ahora, acá ya vimos también la pseudoartrosis hipertrófica, como les mencioné, las mismas imágenes. Y la atrófica también. Listo. Entonces, ¿cuáles son las diferencias en el tratamiento, no? De la pseudoartrosis, dividiéndolas en atróficas e hipertróficas, es el debridamiento, la decorticación, la estabilización y el injerto óseo. En la parte atrófica, recuerden que la atrófica no va a tener una vascularización habitual, entonces lo que hay que hacer es debridar para poder volver a tener esa nueva circulación para que pueda empezar a generar el callo óseo. Y la hipertrófica es mejorar la estabilidad, no necesita injerto óseo y no es necesario resecar el callo óseo. Listo. Y ahora vamos a pasar a la parte de lo que va a ser el segundo módulo, que normalmente es importante, ¿no? La valoración ecográfica musculoesquelética en emergencia. Al final de la exposición voy a dejar un tiempo prudente para las preguntas después de los casos clínicos que voy a mencionar. Entonces, lo que normalmente vemos, ya vimos la parte ósea, ya vimos lo que normalmente sucede, pero también el paciente no solo se va a lesionar la parte estructural, la parte ósea, también se va a dañar la parte muscular, la parte tendínea, la parte ligamentaria. Entonces, eso es habitual, ¿no? O sea, es lo casi frecuente que tenga que venir en una emergencia y tenemos que conocerlo, ¿no? Vamos a hacer un repaso anatomopatológico, el compartimento superior, el compartimento inferior y una pequeña miscelánea. Dentro del repaso anatómico, tenemos que recordar que tenemos tendones, músculos y ligamentos. Los tendones que van a permitir la unión muscular y ósea y los ligamentos que van a permitir la unión ósea. Entonces los tendones van a tener una composición dada por el colágeno tipo 1, están organizados en epitendón y endotendón. Las roturas tendíneas se van a identificar como soluciones de continuidad de las fibras parciales o totales y se van a ocupar por un material hemático con distintos grados de ecogenicidad. La ecogenicidad en ecografía me indica si es agua, si es pus, si es sangre. ¿A qué me estoy refiriendo? Cuando se ve más denso, para que alguien lo entienda mucho más fácil, cuando se ve más oscuro es menos denso, es probablemente más líquido. Cuando se ve plomizo, se ve grisáceo, es un poco más denso y tiene otro tipo de contenido, probablemente hemático purulento. Los músculos los vamos a tener de tipo fusiforme, planos, orbiculares y esfínteres. Normalmente los que vamos a tener son los fusiformes que van a terminar uniendo con los tendones, ¿no? Y vamos a tener los mecanismos de lesión muscular que son habituales. Vamos a tener los mecanismos de lesión de tipo contusivos. Vamos a tener los tipos de lesión por laceración,
Por elongación vamos a tener las distensiones musculares, los desgarros parciales, los desgarros completos, los DOMS y síndrome compartimental. Parte de esa exposición va a ser lo más frecuente, la contusión, la laceración, las distensiones y los desgarros, ¿no? La contusión, habitualmente vamos a tener, este es un paciente que ha tenido una destructuración del paquete muscular, el cual estamos viendo una alteración de la ecogenicidad, se ve heterogéneo, normalmente la musculatura debe verse paralela. Acá vemos la lesión. En este paciente tuvo un patrón fibrilar destructivo. ¿Qué pasó? Tuvo una laceración por apuñalamiento, ¿no? Una herida penetrante, el cual generó una solución de continuidad a este nivel muscular, en cual estamos viendo característicamente esta disrupción de las fibras. Otra lesión habitual, la distensión muscular, donde vamos a ver el aumento de las áreas anecogénicas interfibrilares, en el cual se va a dilatar un poco y normalmente se asocia más a un cuadro clínico. A veces ecográficamente no es tan fácil de evaluarlo. Tenemos que tener mucho ojo clínico y preguntarle al paciente el mecanismo de acción el cual ha tenido para tener este tipo de lesión, el tipo de distensión muscular, hacer los controles y evaluar que no hay algún tipo de desgarro oculto. En realidad, ese tipo de lesión que es la distensión muscular no es habitual en la mención ecográfica, pero sí es algo que si uno lo revisa cuidadosamente sí lo vamos a encontrar. Las roturas fibrilares musculares pueden clasificarse según el porcentaje de ruptura, ¿no? Acá hay una clasificación, menos del 5% en grado uno, grado 2 5 a 50%, grado 3 más del 50%. Yo lo considero siempre como desgarro parcial, desgarro completo. También hay otros tipos de clasificaciones, los desgarros intrasustancias, los desgarros de espesor completo, todo eso ya es parte de la especialidad. Ahora, normalmente los desgarros vamos a tener sus frecuencias el 34% en el recto anterior, el 18% en los isquiotibiales, el 14% en los gastrocnemios. Esto es según este libro del año 2002, pero lo que actualmente y lo que normalmente vemos, y yo veo prácticamente bastante, es los desgarros a nivel del gastrocnemio medial, sobre todo por el mecanismo, en el cual los pacientes normalmente hacen algún tipo de deporte, no calientan y empiezan con este desgarro de la unión miotendinosa que viene a ser habitual. Acá vamos a leer los ligamentos. La composición que va a tener también es un haz compuesto, es un haz de fibras que van a unir múltiples fibras de colágeno y van a dar la estabilidad, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué es importante hacer una ecografía para valorar los ligamentos, ¿no? Hay ciertas localizaciones en el cual los ligamentos normalmente se lesionan. Uno va a ser el tobillo con la lesión clásica del ligamento peroneo astragalino anterior. El clásico esguince de tobillo, el paciente se cae, tiene una rotación lateral y vamos a ver cómo se lesiona. Acá está un paciente con características inflamatorias de esta zona. Estamos viendo eh, la posición ecográfica y vamos a ver acá ¿dónde está el ligamento peroneo astragalino? Este es el peroné, este es el astrágalo. Acá están tanto en su parte, en su fascículo superficial y su fascículo profundo. Y acá vamos a ver la grasa y el cartílago asociado. Entonces, siempre es importante, o sea, ¿para qué me sirve hacer una ecografía? Para evaluar en algunas articulaciones específicas ciertas lesiones. Una de ellas es el tobillo. El 15 tobillo sí le puedo pedir una ecografía, en realidad es más clínico, ¿no? Recordar que estas lesiones ligamentarias del peroneo astragalino anterior tienen cierta indicación quirúrgica solo cuando superan el grado 3 o en algunos casos muy especiales en el grado 2. En el compartimento superior, no nos olvidemos de nuestra anatomía. Vamos a tener nuestro músculo pectoral mayor, nuestro deltoides, nuestro trapecio mayor, nuestro supraespinoso. Vamos a tenerlo en sus dos fascículos, un fascículo anterior y otro posterior. Nuestro músculo subescapular, el tendón de la porción larga del bíceps, el infraespinoso y el redondo menor. Acá tenemos las inserciones que son habituales de esta musculatura. Y vamos a tener acá también la visualización ecográfica. Si yo tengo mi ecógrafo visualizando a este nivel, yo voy a evaluar lo que va a ser el tendón del supraespinoso. Obviamente hay maniobras dinámicas que los médicos radiólogos utilizamos para evaluar, tanto en rotación, en una posición posterior, en lateralización. Acá estamos viendo cómo se ve el tendón del supraespinoso. O sea, estamos viendo esto de acá, lo estamos pasando acá. Vamos a ver el hueso, el cartílago, el tendón del supraespinoso, la bursa, que va a este nivel, y vamos a tener el músculo deltoides. Recordar, el músculo deltoides está acá abrazando
la fascia, la piel. O sea, nos sirve para ver todas estas estructuras. Lo más frecuente es la tendinopatía del supraespinoso, los cambios inflamatorios, ¿no? Este es nuestro protocolo de emergencia. Yo siempre recomiendo hacer un protocolo rápido con las posiciones, con las distintas posiciones para poder evaluar el supraespinoso, recordando el mecanismo de acción, ¿no? Para mí normalmente en la práctica diaria es casi muy sencillo. Yo veo un paciente que quiere evaluar una lesión del tendón supraespinoso, no puede levantar el brazo, fijo que hay alguna lesión ahí, o puede estar roto, o el paciente pueda tener algún tipo de tendinopatía que puede estar afectándolo, ¿no? Entonces es por eso que va a venir. Ahora, respecto a las posiciones del transductor, nos sirven para cada evaluación. Esta nos sirve para ver el tendón del supraespinoso en toda su extensión. Acá vemos su inserción. Acá estamos viendo los tendones subescapulares. Acá vemos la corredera, donde está el tendón de la porción delgada del bíceps. Acá tenemos la articulación acromioclavicular. Estamos viendo con su cápsula. Y acá también el tendón de la porción larga del bíceps, el cual está discurriendo a nivel de la fosa. La tendinosis del supraespinoso es lo habitual, lo que el paciente normalmente por movimientos repetitivos, lo que nos da a evaluar habitualmente en la emergencia. Siempre tenemos que ver la huella insercional, que es una zona común donde va a haber cambios inflamatorios y va a haber desgarro. Acá vemos, por ejemplo, un desgarro intrasustancia de este tendón supraespinoso con pérdida del volumen mayor al 50%. Vemos cómo es como si fuera una rueda pinchada, ¿no? Ha perdido el volumen completo. Y el desgarro del subescapular, acá vemos el tendón subescapular, vamos a recordar dónde está insertado a este nivel. El tendón subescapular tiene múltiples inserciones. Cuando nosotros vemos un desgarro del subescapular, normalmente el paciente va a resonancia magnética porque no solo se daña el subescapular, se puede dañar el intervalo rotador, puede subluxarse el tendón del bíceps, de la porción larga, o sea, esto sí es una patología compleja, ¿no? Y también el mecanismo de acción es diferente. Ahora, esta fue una pregunta de un colega que me preguntó hace poco, ¿cómo clasificamos nosotros los desgarros del supraespinoso, tanto ecográficamente, en resonancia? En resonancia magnética lo que estamos utilizando actualmente es el Iliosacos. En realidad nosotros no tenemos una clasificación directa, eso es un tema que conversamos con nuestros médicos referentes, con los traumatólogos, en el cual ellos nos van a indicar qué es lo que les va a servir para su práctica clínica, ¿no? ¿Qué es lo que quiere que nosotros mencionemos de la lesión a ese nivel? El tamaño, el grosor, el espesor, las posiciones, la morfología del desgarro, los grados de infiltración grasa. ¿Por qué? Porque todo eso va a ser parte de la actividad quirúrgica. Un paciente que no se evalúa por resonancia, por ejemplo, el grado de infiltración grasa, no podemos delimitar si va a ser operado o no, ¿no? Aparte, también existe un tiempo límite, tanto por la edad, para operar un paciente con lesión del supraespinoso. Ahora, acá tenemos dos clasificaciones, la clasificación de Hellman, la clasificación de la Foss. En realidad, yo siempre recomiendo, yo en mi práctica diaria normalmente siempre menciono cuánto es el tamaño del desgarro, si lo estoy viendo en dos planos, tanto longitudinal como transversal. También indico a qué nivel va a estar, dónde está la lesión, como acá, por ejemplo. Esta es la clasificación de Snyder. Dónde va a estar el grado, menos de 2 centímetros, 3 a 4 centímetros, masiva, ¿no? ¿Cuántos tendones se afectaron? O sea, del supra, el infra, un tendón, dos tendones y el grado de retracción. Yo lo que hago en mi práctica habitual, voy a hacer acá una imagen. A ver, voy a hacer una imagen. Supongamos que este es mi tendón. Acá está mi cabeza humeral. Acá está mi huella insercional. Entonces, yo acá lo que voy a delimitar es tanto el tamaño, que es lo primero, la localización. Acá estoy hablando de la huella insercional, acá tenemos la localización humeral y acá la región glenoidea. Acá va a estar la glenoide donde más o menos se ubica. Se ubica a este nivel en la inserción humeral. Se ve aproximadamente la medición, las características, si se va hacia la cara articular, o sea, hacia la parte superior o hacia la cara, perdón, hacia la cara bursal, hacia la cara articular. Así es como normalmente lo vamos a clasificar.
Acá tenemos parte de la clasificación de Hellman en el grado 1, el Hellman en el grado 2, lo que habíamos visto anteriormente, la clasificación de Snyder, tanto de las rupturas completas, ¿no? Cuando es una ruptura completa, lo que tratamos de abarcar es a cuánto está, perdón, a cuánto está el extremo distal de la inserción, ¿no? Porque según esto, también ven el tipo de tratamiento quirúrgico, qué es lo que se va a hacer. Ahora, también vamos a tener otra patología frecuente que es la tenosinovitis de la porción larga del bíceps, que es un cambio inflamatorio habitual. Acá estamos viendo, esta es la porción larga del bíceps y estamos viendo en este corte de resonancia eh, un aumento del líquido peritendíneo que normalmente va a causar dolor en el paciente. También otra patología que es frecuente es la calcificación tendínea. Las calcificaciones las podemos ver hiperecogénicas con sombra acústica posterior porque los secos no van a pasar. En este caso, en este paciente en particular, tuvimos un dolor intenso de origen no traumático que afectaba el hombro izquierdo y vimos una calcificación a nivel del subescapular que no es frecuente. Normalmente se tiende a calcificar el supraespinoso, pero en este caso se calcificó el subescapular. Mencionamos el tamaño de la calcificación para su médico tratante. Ahora, en el brazo, una patología frecuente va a ser el signo de Popeye, que es un músculo abultado pronunciado en la cara distal de la región del bíceps. Es clínicamente es un desgarro completo del tendón. Entonces, vamos a tener una migración distal de la cabeza larga del tendón del bíceps. Este tendón del bíceps va a migrar y vamos a verlo así. Acá vemos la imagen en resonancia magnética. Acá para no perdernos, húmero en el radio y acá estamos viendo la lesión. Y acá estamos viendo una visualización ecográfica, el contenido anecogénico y acá está el bíceps, cómo está retraído. Acá vemos otra lesión y acá estamos viendo la pérdida de la continuidad habitual, ¿no? En el codo siempre es importante tener la anatomía, las localizaciones más frecuentes, las famosas epicondilitis, las famosas epitrocleitis, lo que normalmente nos llega a nosotros en la emergencia, tanto por las inyecciones de los extensores y los flexores. Entonces nosotros tenemos que evaluar siempre estos compartimentos, el compartimento lateral, el compartimento medial, el compartimento anterior y el compartimento posterior. Entonces, una patología frecuente, vamos a tener la bursitis olecraniana, que es esta protrusión de la búrsula craneana, la cual va a estar constituida por un contenido líquido, a veces puede tener un contenido heterogéneo, hemos encontrado sangre, hemos encontrado pus en algunos casos. Acá vemos ecografía, ecográficamente esta lesión y está asociando sinovitis con captación al modo del flujo Doppler color, ¿no? Un aumento de la vascularización. Acá vemos otro, tanto en olecranon izquierdo, perdón, con aumento de la vascularización asociada. Acá vemos una imagen en resonancia magnética en el cual estamos viendo un aumento de la intensidad de señal de forma redondeada, de bordes definidos que estamos viendo en una secuencia T2 y una secuencia de densidad protónica. Acá tenemos una epicondilitis lateral, estamos hablando de esta inserción, para no olvidarnos, acá. En esta epicondilitis lateral lo que estamos viendo es una unión miotendinosa hipoecogénica engrosada con aumento del flujo vascular, que clínicamente obviamente el paciente refiere dolor específicamente en esa zona, ¿no? Y la epicondilitis medial, igual en la parte medial, donde vamos a ver este aumento de grosor del tendón conjunto de aspecto hipocogénico con aumento de la vascularización, para no olvidarnos. En el tema de la muñeca, que es práctica diaria también, los pacientes normalmente acuden por dolor intenso de muñeca, sobre todo en el primer compartimento, que lo vamos a conocer como la famosa tenosinovitis de Carvaín. Ese es el primer compartimento. Acá vamos a ver ecográficamente como hay un aumento del líquido peritendíneo, dolor focal de la ecopresión y disminución parcial de la ecogenicidad. Acá estamos viendo un engrosamiento sinovial de los tendones del primer compartimento, ¿no? La sinovia no debe verse engrosada, debe verse fina, hay un engrosamiento sinovial. Engrosamiento y alteración de la ecogenicidad y el líquido alrededor de los tendones. Hay un aumento del líquido peritendíneo, se asocia normalmente a la patología del primer compartimento. En realidad, en las patologías del codo y la muñeca, casi son clínicas. La ecografía es confirmatoria, o sea, en su gran mayoría de pacientes que me ha tocado evaluar en mi práctica diaria, cuando me mandan un paciente para evaluar una epicondilitis, o sea, clínicamente ya es una epicondilitis, ya no tengo
¿Por qué? O sea, no tendría que aumentar más el diagnóstico, pero siempre se tiene que tratar de tener un estudio complementario confirmatorio. Es por eso que le pedimos, ¿no? Porque clínicamente cuando uno lo examina al paciente, o sea, es una epicondilitis tal cual, el paciente refiere dolor específicamente a ese nivel, ¿no? En la tenosinovitis de Carbaín es lo mismo, ¿no? O sea, un paciente nos refiere un dolor a nivel del primer compartimento extensor y clínicamente duele en esa zona. Casi en un 90% es esa patología y la ecografía es parte de una confirmación diagnóstica nada más, porque clínicamente el diagnóstico ya está confirmado. Acá vamos a ver una tendinopatía del flexor radial del carpo, lo estamos viendo a este nivel, con aumento del líquido peritendíneo. Estos son los flexores comunes y este es el flexor radial del carpo, viéndolo en resonancia magnética, un corte axial, y acá lo estamos viendo en ecografía con un modo Power Doppler con aumento del flujo vascular, ¿no? Y normalmente casi la gran mayoría de tenosinovitis o tendinopatías a este nivel se van a asociar a un uso excesivo crónico y lo que va a pasar es que va a empezar a tener cambios inflamatorios, ¿no? Ahora, otra patología frecuente que casi siempre vemos son los famosos gangliones, ¿no? Que ecográficamente el ganglión va a ser una lesión circunscrita, anecoica, dependiente del tendón extensor. Por ejemplo, acá siempre es una imagen delimitada, adyacente a los tendones, casi en el dorso de la mano, en su mayoría ubicada a este nivel. Y normalmente esto es una lesión superficial y puede volver a aparecer, ¿no? En algunos casos siempre hay que explicarle eso al paciente porque es frecuente que hayan hecho un drenaje de ese ganglión y posteriormente vuelva porque siente que nuevamente apareció. Dentro de los dedos, ese es un tema para el radiólogo que es en realidad muy difícil, ¿no? Porque si no tenemos un cuadro clínico específico para evaluar los dedos, es un mundo. La anatomía es muy puntual en la zona de los dedos y las antenas, estando en resonancia, para poder evaluarlas son específicas para evaluar la zona. Entonces, siempre lo que se le pide a todos los colegas, en su mayoría, es que por favor nos pongan cuál es el tipo de lesión o qué es lo que ellos sospechan clínicamente. Nosotros a veces cuando tenemos el paciente en ecografía es fácil porque sí podemos evaluar al paciente, pero cuando evaluamos una resonancia ya no. Evaluamos normalmente solo la imagen y a veces tenemos que guiarnos a través del cuadro clínico. Y si no está completa la información clínica o la historia clínica, no podemos dar un diagnóstico correcto. Y a veces el radiólogo termina acá como esta imagen, ¿no? Porque no se explica dónde está la lesión o muchas veces puede haber algún tipo de confusión. Nosotros, por nuestra práctica clínica habitual, estamos acostumbrados a ver lesiones que a veces otros médicos no evalúan, pero eso no significa que tampoco sepamos más allá, ¿no? O sea, no podemos ver algo a veces donde no nos indican ninguna pista. Muchas veces tenemos que ser como detectives. Me ha pasado particularmente evaluar nuevamente al paciente, traerlo, hacerle yo mismo una ecografía de la zona de lesión donde está la patología y posteriormente evaluar la resonancia para poder delimitar dónde específicamente está la lesión o llamar al médico tratante y preguntarle específicamente qué es lo que está, ¿no? Entonces, dentro de los dedos vamos a tener la ruptura de los tendones extensores, la ruptura de los flexores, el dedo en yercio, el dedo en martillo, la ruptura de la banda central del tendón y la lesión del ligamento escafo semilunar, que es importante evaluarla, ¿no? Las rupturas de los extensores normalmente pueden ser dadas por alguna laceración, un tema cortante, contusivo. Acá estamos viendo la lesión y acá estamos viendo la pérdida y la solución de continuidad del tendón extensor, ¿no? Estamos viendo un dedo en martillo en esta imagen que ha habido una abulsión a este nivel de la base, ha retrocedido el tendón y estamos viendo la solución de continuidad con el contenido anecogénico a este nivel. La ruptura de los tendones flexores, acá estamos viendo otra solución de continuidad del tendón flexor. Acá también estamos viendo la resonancia, vemos acá, a este nivel, el flexor, recordar que se divide en flexor profundo y flexor superficial, tanto sus inserciones distales difieren. El superficial tiene una inserción normalmente más proximal perdón, más distal, y el profundo tiene una inserción normalmente más proximal, más proximal. Listo. También tenemos el nudillo del boxeador, acá por ejemplo, ese tipo de lesión que es habitual. Vamos a ver eh, el aumento de la intensidad de señal a este nivel. Y el ligamento escafo semilunar, que lo podemos ver en ecografía, sí lo podemos ver en ecografía. Recordar también
que es importante que estamos haciendo esta presentación, que no todos los centros de salud o los hospitales cuentan con equipos de alta resolución. Entonces, a veces los colegas nos piden evaluar lesiones ligamentarias muy puntuales y en algunos lugares no van a tener una resolución con el equipo para poder evaluarla, ¿no? Entonces, siempre tenemos que tener ese ítem dentro, ¿no? Porque a veces nos pasa que piden algún tipo de lesión y el equipo no tiene una resolución adecuada. Hay transductores actualmente de 18 MHz, que son los que normalmente nos ayudan, los de 21 MHz, los de mayor resolución y son los superficiales para la parte ligamentaria, para esta parte superficial, ¿no? Entonces, acá vemos, por ejemplo, a este paciente que tuvo una ruptura del ligamento escáfoso-semilunar a este nivel y posteriormente el hueso grande. Tenemos que tener mucho cuidado porque una vez que se rompe esto, va a bajar y va a formar el signo de territomas, va a haber una diastasis y va a perder la función habitual de la muñeca. En el compartimento inferior, en la cadera, lo que normalmente se pide, las famosas bursitis trocantéricas, las pertrocantérias, acá vemos un aumento de la intensidad de señal y acá vemos el contenido anecogénico, estamos viendo esto mismo, estamos viéndolo acá. Lo que es esto, estamos trasladándolo acá y estamos viendo esta área focal anecogénica que es líquida, que me está hablando de que hay una ocupación de la bursa. Y cuando yo hago un corte axial en resonancia magnética, en T2, estoy viendo esta bursa completamente distendida. Ahora también vamos a tener, pues, ¿no? También podemos ver en algunos casos las avulsiones. En este caso fue una avulsión de un paciente eh, de la espina ilíaca anteroinferior que tuvo un dolor persistente en la ingle y la imagen longitudinal se va a ver, pues, ¿no? Esta solución de continuidad a este nivel. Acá vemos esto es en la cadera, que a veces acá está un poco distorsionada la imagen, pero es el receso anterior, que este receso normalmente siempre es importante evaluar en niños. Acá vamos a ver lo que es la musculatura del psoas. Voy a pintarlo para que lo obtenga más fácil. A ver acá. Vamos a regresar acá. Mi musculatura. Acá voy a ver el receso. Vemos acá. Este es el receso. Este es un hueso. Tenemos el fémur, la cabeza, la fisis, cartílago. Entonces, ¿qué pasó acá? Acá estamos viendo que este es el receso articular normal, el receso anterior de la cadera. Pero cuando este receso se distiende, viéndolo acá en esta imagen, ¿qué nos puede hacer ver que hay un derrame articular? Y ese derrame articular tiene que ser estudiado. Puede ser de varios tipos, ¿no? Puede ser purulento, puede ser hemático. Siempre es importante el tip es evaluar ecográficamente en el receso anterior este nivel, a nivel de la cadera. Acá hay una calcificación, la cual estamos viendo, pertrocantérica, y acá en ecografía nos da la referencia, acá está calcificado, la inserción del glúteo medio. Acá se inserta el glúteo medio y estamos viendo esta calcificación. Ahora, a nivel de la rodilla, vamos a ver las distintas estructuras, el tendón rotuliano, vamos a ver el fémur, la bursa prepatelar, la bursa infrapatelar, la bursa infrapatelar profunda, vamos a ver la grasa suprapatelar, la bursa suprapatelar, todo lo que estamos viendo acá, ¿no? Vamos a tener nuestra rótula, el tendón rotuliano, la parte de los ligamentos colaterales, la inserción de la pata de ganso. Entonces, en esta parte yo quiero mostrarles los tipos de lesiones que son las más frecuentes, ¿no? Sobre todo en la práctica deportiva, por ejemplo, este es el caso de, a ver, a ver, voy a, vamos a ponerlo acá. Ese es el caso, es un caso muy conocido, es el caso del jugador Ronaldo, en el cual él hizo una contracción importante de la rodilla y estamos viendo ahí, en este momento, ahí como la rótula salta, el paciente cae y hay una lesión importante en el jugador. Ahí estamos viendo el mecanismo de contracción y el paciente se cayó
y tuvo este problema. ¿Qué pasó en el caso de él? En el caso puntual de él, él tuvo cambios inflamatorios a nivel de la inserción del tendón rotuliano. O sea, acá está en la inserción del tendón rotuliano, parte inferior de la rótula y del tubérculo anterior, y él fue infiltrado con corticoides. Y lo que se comenta, según su caso clínico, es que posteriormente a eso, este tendón rotuliano perdió la fuerza y la morfología y se fue desgarrando poco a poco. Se fue desgarrando poco a poco hasta que se desgarró completamente, ¿no? Acá estamos viendo ecográficamente una tendinosis del rotuliano con cambios inflamatorios asociados, un pequeño desgarro y acá un desgarro ya completo. Estos es los mecanismos de reparación del tendón rotuliano, ¿no? Acá estamos viendo la región, el derrame articular suprarrotuliano, la bursa suprarrotuliana ocupada por contenido ecogénico heterogéneo, que es una de las patologías más frecuentes. Siempre en las emergencias, descartar derrame articular es un clásico, eso es lo que normalmente nosotros encontramos. Se debe ver anecogénico, en este caso se ve hipoecogénico, puede ser asociado a un contenido hemático, un contenido graso o un contenido purulento. Acá vamos a ver las lesiones del ligamento colateral, lateral y también vamos a ver, también podemos ver las extrusiones meniscales, también podemos ver, el menisco no se evalúa ecográficamente, solo se evalúa la porción lateral, pero sí nos puede servir para ver si hay un tipo de extrusión. Y si estamos viendo una extrusión meniscal, probablemente estamos frente a una meniscopatía y el paciente tenga que ir a un estudio de resonancia magnética. Otra patología frecuente en el tema de la rodilla es el quiste de Baker, que es una protuberancia en la región posterior. Acá estamos viendo en esta resonancia. En la ecografía, que es un método que casi siempre se pide, acá vamos a ver contenido en este quiste y normalmente se va a ubicar en la fosa poplitea, ¿no? Acá en este caso vamos a ver, estamos viendo un ligamento colateral de adecuada morfología. Y eso es con respecto a lo que es la rodilla, las patologías más frecuentes. Casi siempre yo recomiendo en lo que es rodilla, voy a retroceder un poquito. Las ecografías de rodilla casi siempre nos sirven para ver los derrames articulares y las lesiones ligamentarias y las extrusiones meniscales. No nos sirven para evaluar los ligamentos cruzados. En algunos casos, en algunos médicos evalúan el ligamento cruzado, el anterior. He visto que algunos tienen alguna forma para evaluar el posterior. Pero realmente yo recomendaría siempre evaluarlo por resonancia. ¿Por qué? Porque podemos ver mucho más allá las lesiones que pueden estar asociadas a estas lesiones ligamentarias interarticulares. La ecografía, como muchas veces muchos de los maestros me sugirieron, siempre te va a dar una indicación de lo que puede haber, ¿no? Y tú tienes que buscar el mejor método para tratar de encontrar la patología del paciente y describir al máximo, ¿no? Lo que tú estás encontrando. Ahora, por ejemplo, este es un desgarro En el momento de golpear la del pelota. recto Al anterior. producirse Acá una vemos contracción cómo es el mecanismo de muscular acción. explosiva que se frena bruscamente al chocar contra un objeto parado. En el Se momento chocó de contra un golpear la objeto pelota. parado, entre comillas, hay una hiperextensión y se rompió el recto anterior. Acá vemos, por ejemplo, un desgarro completo del recto anterior con contenido anecogénico, en el otro corte completamente heterogéneo. Acá vemos esta no es la imagen, acá vemos el recto femoral, un desgarro también asociado, un contenido anecogénico de aspecto heterogéneo. Ahora, el desgarro de los aductores, otra patología frecuente que tenemos que tener siempre en cuenta, dónde se toca el paciente, cuál es la zona que le molesta. Esta es la inserción de los aductores, normalmente en la sínfisis púbica. Nosotros, en el tema de los aductores, vamos a tener que evaluar la musculatura que se va a insertar a este nivel y, por ejemplo, el mecanismo de acción, el paciente se encontraba realizando la actividad física, camina, sigue, disminuye la fuerza y empieza a sentir la molestia, ¿no? Y se toca, ven la zona donde se está tocando, es esta zona. Entonces nosotros ya sabemos que el paciente, cuando nosotros le hacemos ecografía, le preguntamos, ¿cuál es la zona que te duele? Esta zona. ¿Qué estuviste haciendo? Estuve haciendo actividad deportiva. Probablemente hay un desgarro del aductor y hay que delimitar dónde está el aductor que se ha desgarrado. Acá vamos a ver en otro paciente el mecanismo. A
Lamentablemente el video se corta, pero es igual. Fue esta zona la que se desgarró. Acá estamos viendo los aductores, el aductor largo. Nos damos cuenta cómo es la musculatura de los aductores. Normalmente va a ser heterogénea, hipoecogénica, y acá estamos viendo un contenido hipocogénico. Si nos damos cuenta, respecto a las tonalidades, es mayor, es heterogéneo, y acá está el desgarro completo. O sea, esta zona se ha desgarrado, ¿no? Y en la cara posterior, los desgarros más frecuentes, acá vamos a ver, por ejemplo, un desgarro clásico, el desgarro de los isquiotibiales. ¿Ven dónde se toca el paciente? Está corriendo, realizando actividad deportiva y toca atrás. Nosotros ya sabemos dónde está la lesión probable. Acá tenemos nuestros isquiotibiales en la inserción de la rama isquiática y acá está el nervio ciático y acá estamos viendo dónde está la lesión, ¿no? El desgarro a este nivel. Acá vemos dónde se insertan el semimembranoso, el tendón conjunto, el bíceps femoral y el semitendinoso. Y acá vemos ecográficamente que está completamente heterogéneo. Ahora, acá tenemos también otro mecanismo clásico, otro habitual. Este es de un jugador de fútbol, de otro jugador de fútbol. Ahí vamos a ver, el jugador cae al suelo y vemos cuando un jugador normalmente se lesiona o una persona se lesiona, no da muchas vueltas y no hace muchos gestos. ¿Por qué? Porque el dolor es tan intenso que hace que pierda la movilidad. Eso es una forma habitual donde nosotros vemos cuando se lesionan. Ahí se está tocando dónde está la lesión. En este caso fue el gastrocnemio lateral, ¿no? Acá, por ejemplo, vemos una lesión de la inserción. Estos son los gastrocnemios, el gastrocnemio medial, el lateral. El plantar va por dentro. Recordemos que casi siempre se va a desgarrar el gastrocnemio medial, en algunos casos el gastrocnemio lateral. Ahora nos vamos a tobillo. En el tobillo, como ya habíamos mencionado anteriormente, las lesiones del ligamento peroneo astrocálino anterior, que es la habitual. Acá, como ya había mencionado en las imágenes anteriormente. Y acá vemos un engrosamiento del ligamento peroneo astragáleo anterior de aspecto heterogéneo, la localización más frecuente. Las fascitis plantares, que a veces son un tema no de la emergencia, pero sí llegan habitualmente porque el paciente tiene ya mucho dolor, a veces ha ido a múltiples consultas, no ha tenido un tratamiento adecuado y acude por emergencia para evaluar. No es una emergencia tal cual, pero nosotros como médicos tenemos que saber evaluar bien al paciente. Vamos a ver un engrosamiento de la fascia plantar y en las imágenes en resonancia los cambios inflamatorios asociados, pues, ¿no? Y también otro de los síndromes importantes que estamos viendo ahora es el síndrome de la almohadilla grasa plantar, que ecográficamente también se va a ver como una heterogeneidad a este nivel de la grasa, no necesariamente de, de lo que, o sea, no necesariamente la fascia, sino es la grasa plantar. Esta patología se asocia normalmente a pacientes que tienen un peso excesivo y hay una heterogeneidad de la grasa a este nivel, en la cual vamos a hacer maniobras compresivas para poder evaluar este tipo de lesión. El desgarro del tendón de Aquiles es un desgarro clásico. Acá vamos a tener un mecanismo de acción para verlo, algo corto. El jugador de fútbol cae y vemos dónde está tocando, cuál es la zona. Este es un desgarro del tendón de Aquiles habitual, es el tendón más duro de la anatomía, pero tiende normalmente a desgarrarse en pacientes. Hay características físicas propias de los pacientes que hacen que se pueda desgarrar. Otro, el mal calentamiento, pues, ¿no? Las características metabólicas que van a hacer que este paciente sufra el desgarro. En este caso, en este jugador de fútbol, hubo múltiples desgarros del tendón de Aquiles. Hace poco me tocó un caso en el hospital en el cual vi que la paciente, que era una colega, tuvo un desgarro del tendón de Aquiles de forma completa por un golpe con una silla de ruedas. Así que hay que tener bastante cuidado cuando estamos haciendo la práctica hospitalaria porque no nos damos cuenta y puede suceder esto, ¿no? Y el hematoma intramuscular que también tenemos que ver. Cuando nosotros mencionamos algún tipo de hematoma, algún tipo de colección, siempre mencionamos la caracterización de sus ejes, AP, lateral, longitudinal y a qué nivel se encuentra para el probable drenaje o qué músculo está abarcando. Ahora, por último y para terminar, vamos a ver lo que es la parte de los, la parte que es de los casos clínicos. Voy a avanzar un poquito. A ver, esta es la parte final.
En los casos clínicos, he mencionado algunos casos, unos casos sencillos para no perdernos, para tenerlo un poquito más claro. Para hacer el resumen, entonces acá tenemos un paciente varón de 32 años que sufre un traumatismo directo por golpe en el pie mientras trabajaba. Entonces acá estamos viendo una radiografía en vista oblicua. Nosotros siempre tenemos que tener la caracterización de un espacio. ¿Y cuál va a ser ese espacio que vamos a tener? Ese espacio que siempre tenemos que verificar es el espacio que se da entre el primer metatarsiano y el segundo metatarsiano, acá. Porque acá va a haber una confluencia y un ligamento que si no nos damos cuenta, se abulsiona, se desgarra y si no vemos esta zona, nos comemos la lesión. O sea, en la radiografía de pie, nunca se olviden, miren siempre esta zona. Acá estamos viendo en la otra, en la vista frontal, en el AP, el pequeño trazo de fractura. Vemos este nivel, cómo está fracturado. Voy a poner el puntero para que se vea. Acá está el trazo de fractura, ¿no? Acá estamos viendo, siempre hay que ver estas corticales bien delimitadas. No debe haber soluciones de continuidad. En este caso, estamos viendo una fractura a este nivel y una abulsión. A este nivel está el ligamento y el ligamento también probablemente está dañado. Ahora, en este paciente, por ejemplo, esto es un caso clínico, es un paciente de 13 años que acude por deformidad en el pie. Entonces, uno siempre tiene que recordar la anatomía. ¿Por qué es importante recordar la anatomía? Porque el que no sabe la anatomía del pie no se va a dar cuenta qué patologías están asociadas en este paciente, ¿no? ¿Qué huesos nos están encontrando? Estamos viendo que tanto los cuneiformes como el navicular y el escafoides, el cuboides, perdón, no se visualizan. Entonces, acá hay una fusión, aparentemente, ven el calcáneo y en la base del segundo metatarsiano está fusionado. Entonces, esta es la morfología habitual, ¿no? Lo que nosotros deberíamos ver es eh, los cuneiformes, nuestro navicular, nuestro cuboides. En este caso, miren cómo está pasando de frente, ¿no? Entonces, acá hay una malformación a nivel del pie. Ahora, este es otro paciente, un hombre de 30 años que presenta dolor en el hombro derecho después de una convulsión. Se muestra una proyección de un hombro en series de imágenes del hombro derecho. Acá aparentemente la estructura ósea se ve bien. Vemos una estructura ósea bien delimitada, características habituales. Sin embargo, si nos damos cuenta, hay un signo radiológico que no debemos olvidar, que siempre tenemos que tener en cuenta y se va a asociar a pacientes que convulsionan. Ojo con los pacientes que convulsionan. La radiografía muestra el signo de la bombilla, que es una luxación posterior del hombro, ¿no? Y pueden provocar la impactación de la cabeza humeral con la cavidad glenoidea y en ocasiones causar fracturas de una o ambas estructuras. ¿Por qué el signo de la bombilla? Porque se ve la cabeza humeral como una bombilla. Acá vemos, esto es lo habitual, y en este caso se ve de esta manera. Acá vemos, por ejemplo, algo importante, un paciente de 70 años. En la radiografía que vemos a continuación, cuál de las lesiones del manguito o qué tendón del manguito rotador tendría un mayor riesgo de sufrir un desgarro. ¿Cuál sería? ¿Qué discurre por acá? Lo vimos en la parte anatómica, el tendón del supraespinoso. Entonces, acá hay una disminución del espacio humerocromial y probablemente un pinzamiento, va a haber un roce con el constante movimiento y va a lesionar el tendón del supraespinoso. Acá en este paciente, igual, la anatomía es importantísima. El que no se acuerda de anatomía, pierde. Esto es una radiografía de pelvis, paciente que sufrió dolor pélvico de larga data, no tiene traumatismo aparentemente, y le hacen una radiografía de cadera, ¿no? Entonces nosotros vamos a buscar qué es lo que está patológico. Vamos a ver los trocánteres mayores, menores, la morfología de la sínfisis pubiana, vamos viendo la estructura del marco colónico, la ampolla rectal, el coxis y ¿qué es lo que no me queda muy claro? Marco acá, esto de acá. ¿Esta es la morfología habitual de la cabeza femoral? No. Normalmente debe ser así. ¿Ven cómo está acá? Esta morfología. Y vemos acá cómo ha cambiado. Entonces, ahí tenemos una lesión de tipo ojiva, un CAM, y esto va a condicionar probablemente a una costoartrosis temprana. Siempre tenemos que tener claro siempre tenemos que tener claro cómo es la morfología habitual en la cadera. Vemos acá, para no equivocarnos, ¿no?
que es lo habitual. A veces, muchas veces vemos paciente, viene por dolor de cadera, vemos la placa, no vemos fractura, vemos un espacio articular aparentemente normal y no, radiografía bien, normal. Y cuando nos damos cuenta que anatómicamente no es la morfología, ya nos comimos una lesión, ¿no? Ahora, acá también hay otro paciente, un dolor posterior en tobillo. Entonces, tenemos que conocer siempre, vamos viendo la anatomía, el espacio articular se ve bien, las regiones distales se ven bien, las corticales se ven perfectas, pero ¿qué cosa pasó acá? ¿Qué pasó acá? Ese es el proceso de Stieda. Y el proceso de Stieda es una causa de dolor frecuente porque se inflaman las estructuras adyacentes. En este caso se inflamó y hay cambios inflamatorios en el proceso de Stieda a este nivel. Acá esta lesión fue visualizada por resonancia magnética, ¿no? Ahora, este es un paciente que tuvo un dolor agudo en la pantorrilla al jugar tenis. Siempre importante ese dato, jugar tenis. Y el paciente sintió un golpe, como si lo hubiesen golpeado por detrás, ¿no? Entonces estamos viendo acá, a nivel de este músculo, un área focal anecogénica como solución de continuidad y hay aumento de la vascularización al modo Doppler. Entonces, nosotros queremos saber qué se puede haber desgarrado. Jugar tenis, ya, ese es un tipo de desgarro que no es habitual, que es el desgarro del plantar. Acá vemos el desgarro, estamos viendo acá, el desgarro del tenista, ¿no? Ahora, siempre tenemos que evaluar más allá de lo evidente, ese es el trabajo de un médico radiólogo o de un médico general o un médico traumatólogo o de cualquier médico que tiene que ser minucioso con sus pacientes. Esta es una radiografía de un paciente con dolor de rodilla bilateral. Aparentemente el paciente no tenía mayor sintomatología que solo el dolor de la rodilla. Entonces, el colega lo clasificó, vemos acá una disminución, vemos una disminución de lo que es el espacio femorotibial en el compartimento medial, aparentemente una gonartrosis, clasificó como un Kellgren y Lawson tipo 3, tipo entre 2 y 3, no habían erosiones, había leve esclerosis acá. Y en la vista lateral, ¿qué nos llama la atención? El espacio se ve bien, la altura rotuliana se ve bien, los espacios articulares se ven bien. ¿Y qué pasa con las partes blandas? ¿Qué hay acá? Hay dos áreas focales radiopacas calcificadas que tendrían que, si nosotros vemos esto, ¿esto es normal? ¿Es habitual? No, no es normal. No debemos ver estas calcificaciones en la región posterior. A lo mucho, la favela que les mencioné anteriormente, esta calcificación es muy grande. Entonces, hay una patología a nivel de las partes blandas. Las partes blandas, a nivel de esa zona en la fosa poplitea, ¿qué abarcan? Abarcan la musculatura, el tejido celular subcutáneo, la vascularización. Entonces, se le realizó una ecografía a este paciente y ¿qué encontramos? Aneurismas de la estructura vascular arterial poplitea con trombos murales. Y en este caso, este paciente fue bilateral. Caso raro, que a veces ocurre, que siempre tenemos que tener claro para qué nos sirve. Nunca quedarnos solo con la estructura ósea, siempre ver las partes blandas que nos va a servir, porque si uno lo ve como si fuera solo una conartrosis, nunca vamos a ver esto. Y bastante ojo con el escafoides, lo que les había mencionado. Por ejemplo, acá el paciente tuvo un trazo radiolúcido en el tercio medio. Aparentemente se mantenía el trazo radiolúcido, no se veía una separación marcada, no estaba en el tercio superior. El espacio articular estaba levemente dilatado. Perdón, estas son las imágenes. Después vimos otra imagen en otra proyección donde se ve un mayor trazo de fractura. Y en la vista lateral nos llamó la atención esta zona de acá. Pedimos una tomografía y se ve el abombamiento y el cabalgamiento del escafoides. Entonces, este paciente no iba a tener una mejoría adecuada y terminó en sala de operaciones. Lo que nos tenemos que llevar de acá es que si tenemos una fractura de escafoides y vemos en la vista lateral este abombamiento, es mejor pedir una tomografía para evaluar este cabalgamiento que puede existir. Ahora, acá tenemos otro paciente con dolor de cadera de hace un mes de evolución que se cayó de las escaleras. En este paciente, ¿qué es lo que me llama a mí la atención? ¿Qué es lo que nosotros tenemos que ver? Uno lo ve, un mes de evolución, caída de escaleras, espacio articular, aparentemente bien, la sínfisis bien, las estructuras perdón, sacroiliacas bien, se ven perfectas. ¿Y qué pasó acá? ¿Qué hubo acá?
hay áreas focales radiolúcidas. Este paciente tenía un antecedente de cáncer renal y estas lesiones eran secundarias. Acá había secundarismo. Entonces siempre es importante no solo ver específicamente las articulaciones que normalmente se fracturan, sino hacer el comparativo. Comparativamente, ¿esto es similar a esto? No. Acá están las lesiones. Esto sí es similar a estos. Eran lesiones líticas, las cuales eran parte de un secundarismo, ¿no? Este es un paciente masculino de 13 años de edad que se presentó con dolor bilateral inespecífico en la rodilla, nuestra fisis, diáfisis, epífisis, y vemos acá esta pequeña imagen. ¿Vemos ahí? Es como un pequeño osteofito, un pequeño gancho que estamos viendo ahí, y lo vemos acá. Es una exostosis a nivel de la pata de ganso, a este nivel, ¿no? En la resonancia no tiene mucha caracterización, pero es un cambio inflamatorio en la inserción. Entonces, siempre recordar la morfología habitual. Esta exostosis es un caso raro, ¿no? Y con eso, con ese último caso sería parte de lo que es la exposición por el día de hoy. Espero no haber sido tan larga la exposición. Son varios temas, el tiempo es largo, pero he tratado de abarcar lo más frecuente, ¿no? Y los mecanismos que no debemos olvidarlos porque nos van a servir para poder delimitar la práctica diaria. Muy bien, excelente la ponencia, doctor Centenaro. Vamos a esperar pues unos minutos para algunas preguntas que nos están haciendo por el Facebook. En general, el doctor Centenaro, de la práctica diaria que usted realiza, ¿cuáles serían las patologías más frecuentes en lo que es el sistema musculoesquelético? Lo que yo trabajo en el área de ecotomografía del Hospital Nacional Guillermo Almenara y en lo que normalmente vemos ahí, casi siempre lo que vamos a evaluar van a ser desgarros musculares, pacientes que practican alguna actividad deportiva y vienen por emergencia. Lo otro, vamos a ver las lesiones tendinopáticas de los asegurados, que normalmente son pacientes que, bueno, eh, tienen una edad mayor y tienden a lesionarse, sobre todo el supraespinoso. Quizás los trazos de fractura los vemos en algunas ocasiones porque normalmente nosotros manejamos ya el informe, ¿no? No vemos cara a cara el paciente, que lo ve es el traumatólogo, pero siempre cuando hay una duda, siempre evaluamos en conjunto en algunas ocasiones. Por lo otro, lo que yo estoy viendo habitualmente en estos últimos tiempos, que me ha tocado, sobre todo en la práctica privada, sobre todo, es ver los desgarros de los gastrocnemios, el de gastrocnemio medial, porque son pacientes que empiezan a hacer actividad deportiva, corredores de fin de semana y llegan a la emergencia, pues no, llegan a la emergencia en horas de la madrugada o después de jugar fútbol por ese tipo de desgarro, ¿no? Eso es lo que normalmente yo evalúo. Obviamente, eso sí, ¿no? Todo paciente evaluado en emergencia, nosotros tenemos, bueno, la facultad de poder hablar con él, conversar y que nos diga dónde está la patología, qué es lo que le duele. A veces nos envían órdenes, y eso es parte de la práctica diaria, donde nos ponen, y eso es para todos los colegas, ¿no? Desgarro del brazo o desgarro de la pierna, ¿no? O sea, nunca nos tratan de decir, ¿no? Descartar desgarro en cara media de la pierna o probable desgarro de tal lugar o de tal región, ¿no? Que nos ayudaría un poco más. Lo bueno, como tengo el paciente ahí, le pregunto y lo evaluamos, ¿no? Siempre otra cosa, no solo evaluamos lo que ustedes normalmente nos indican, siempre tratamos de abarcar un poco más y eso es algo que le explicamos a nuestros médicos residentes, ¿no? Si nos piden una ecografía, por ejemplo, ¿no? Descartar desgarro de gastrocnemo medial, siempre una mirada al Aquiles, porque ha pasado por la práctica diaria de que pensaron que era un desgarro del gastrocnemo medial y también estaba lesionado el Aquiles. Y si no lo vemos, ya nos comimos una lesión, ¿no? Entonces, a veces, a pesar que no lo pidan, siempre es importante para un médico radiólogo dar un poquito más, ¿no? Eso nos diferencia siempre de un médico que a veces solo busca la lesión y no trata de ver el resto. Nosotros somos médicos, no somos una máquina de ver imágenes, ¿no? Siempre tenemos que evaluar al paciente. Muy bien, hay una pregunta que hace un colega, es respecto a la utilidad de la ecografía en la fractura de la clavícula en los recién nacidos. Sí he visto, sí he visto, sí se puede ver específicamente. Como es un hueso largo, o sea, si lo vamos a ver en la diáfisis, vamos a ver esa solución de continuidad. ¿La podemos utilizar? Sí, sí se puede utilizar. Ahora,
eh, tenemos que tener en cuenta también el tema del, si tenemos radiografía, le pedimos, pero si lo podemos ver por ecografía, también se puede ver. Lo habitual es verlo por placa, ¿no? Para ver el grado de desplazamiento que pueda haber. En la ecografía a veces voy a ver la solución de continuidad, pero no puedo delimitar el grado de desplazamiento. O sea, sé que puede estar desplazado, pero no sé cuántos puede estar desplazado. Pero de verlo, ecográficamente sí se puede porque es un hueso que tiene una diáfisis larga. Entonces no me voy a confundir con alguna zona de osificación, ¿no? O sea, sí puedo verlo ecográficamente. Y muy bien, doctor Centeno, muchísimas gracias por su excelente ponencia y bueno, esperemos que en una próxima curso lo tengamos nuevamente. A Ok. nombre del Comité de Educación Continua del Consejo Regional 3 de Lima, le agradecemos su muy buena presentación. Listo, Gracias. muy, muy agradecido. Nos vemos en cualquier ocasión. Gracias. Gracias. Hasta luego. De emergencias en radiología en emergencias y nos vemos nuevamente el día martes. Muchas gracias. Buenas noches.